Muy buenas tardes, seguimos con los talleres. En esta tarde tenemos el taller de cuentos para niños a cargo del tallerista, el profesor Guillermo, licenciado en Lenguaje y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin más preámbulos, le damos pase al profesor para que dé inicio a este taller. No antes agradecer a los que se encuentran presentes del Colegio Eladio Hurtado, del Colegio 481. Muchísimas gracias. Profesor. Bien, gracias Roxana. Muy buenas tardes con todos ustedes y nuevamente agradecer a la institución por la oportunidad que me están dando de nuevamente dictar ese taller, pero ahora pues en la región de Cañete, ¿no? Y bueno, vamos a buscar la forma de que ese taller salga lo mejor posible para ustedes, chicos. Recordemos que lo que van a aprender el día de hoy son técnicas que les va a permitir a ustedes poder escribir un cuento apropiadamente, ¿no? Poder estimular su imaginación para que puedan escribir cuentos, ¿no? Entonces, solamente voy a dar unas cuantas indicaciones ahorita antes de empezar para mantener en orden la charla, el taller, ¿sí? A los papás que están por allí también ayudándonos, por favor que nos apoyen con el uso de la cámara y el micrófono. Hay que mantenerlas apagadas, ¿bien? Hay que mantener apagados tanto el micrófono como la cámara, ¿ya? Después, al final del taller, vamos a pasar una ronda de preguntas si tienen alguna duda, ¿bien? Y al final también del taller les voy a dar una pequeña sorpresita quizás ahí. Vamos a ver cómo va la cosa, ¿bien? Si nos alcanza el tiempo. Entonces, el taller va a durar hasta las 3 de la tarde. Sobrado tenemos tiempo de sobra. Bien, entonces vamos a pasar ahorita directamente voy a compartir ahorita con ustedes un material muy bonito que estoy seguro les va a gustar. Bien, en un segundo te lo encuentro. Entonces, es un taller, nuevamente es un taller para un concurso de cuentos en donde ustedes van a participar, ¿recuerdan? Bien, y este concurso de cuentos también tiene ciertas características. La más importante es la temática, ¿bien? La temática. El tema que ustedes van a trabajar, ¿cuál va a ser? Va a ser siempre el cuidado del agua, el ahorro del agua. Ese es nuestro horizonte, ¿bien? Entonces, todo lo que les voy a enseñar el día de hoy va a apuntar hacia esa dirección, ¿bien? No lo olvidemos, ¿ok? Entonces vamos a empezar. En primer lugar, ¿pero por qué cuento? ¿Qué es el cuento, verdad? ¿Por qué tenemos que crear un cuento? ¿Qué es esto? Entonces, como primera característica, como primera definición, vamos a encontrar de que el cuento es una narración, la narración de una historia, un acontecimiento, de una anécdota, ¿verdad? Entonces, el cuento cuenta algo, cuenta una historia. Eso es importante recordar, ¿bien? No es que el cuento no es la descripción de un lugar, no, para nada, no es la descripción de un personaje, no, sino el cuento te cuenta, te narra una historia, por si acaso, ¿ok? En segundo lugar, otra característica muy resaltante del cuento es que no se profundiza en detalles, por si acaso. Esto es clave. A diferencia de la novela o una película, un largometraje, el cuento no profundiza en detalles, por si acaso, ¿ya? Una novela se puede ir por las ramas, puede contar otras historias más dentro de una historia, pero el cuento no. El cuento solamente narra una cosa, nada más. El cuento narra una cosa, por si acaso, ¿bien? Otra característica va a ser los personajes, la cantidad de personajes. En un cuento, por lo general, son pocos personajes los que van a aparecer. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita el cuento de la Caperucita Roja. ¿Quiénes están en la Caperucita Roja? La Caperucita Roja, el Lobo Feroz, el Leñador y la Abuela. Nada más, 4 personajes. Y no todos aparecen al mismo tiempo, no todos participan con la misma intensidad, por si acaso. En cambio, digamos, por ejemplo, viendo por el otro lado, ¿no? Una película de Marvel, Los Vengadores, quizás, ¿no? ¿Cuántos personajes aparecen en la última película de Marvel, Endgame, el fin del juego, ¿no? Aparece Iron Man, aparece Spider-Man, aparece Capitán América, la Viuda Negra, Hulk, Ant-Man, el que tira la flechita, Thanos, Thor, ¿no? Y una infinidad de personajes, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un cuento, pues, por eso. En cambio, en el cuento, recordemos, aparecen pocos personajes, ¿ya? No hay que hacernos la vida imposible poniendo muchos personajes, no, poquito nomás, ¿para qué más? Ahora, la estructura del cuento también es una estructura sencilla, ¿bien? Es un nudo, un inicio, un nudo y un desenlace
que en la siguiente diapositiva voy a explayarme más propiamente, ¿bien? Voy a ampliar un poquito más esto. Ahora, otra característica muy importante sobre el cuento es que la historia del cuento, como eje central, va a buscar resolver un problema. Esto es clave. Toda historia, absolutamente todas las historias, todas las narraciones, todos los cuentos, todas las novelas, buscan resolver un problema. Bien, esto es importante. Busca resolver un problema, ¿ok? Ahora, una propiedad importantísima del cuento va a ser la verosimilitud. Bien, esto es importante. La verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? La palabra verosimilitud se divide en dos partes al mismo tiempo. Vero y similitud. Bien, la vero significa hacer referencia a la verdad y la similitud al parecido. Entonces, ¿qué es la verosimilitud? Aquello que es parecido a la verdad. Esto es una característica, una propiedad sumamente importante del cuento, por si acaso, la verosimilitud. Hacer creer al lector que lo que estoy contando yo es verdad, es real. Porque, escuchen, esto es importante, ojo, si el lector, las personas que van a leer sus cuentos, no creen lo que están contando, entonces el cuento no funciona. Si el cuento no es verosímil, si no es creíble, entonces no funciona. Bien, para esto hay técnicas para hacer creer al lector de que eso efectivamente es real. Hay un contrato, pues, ¿no? Entre el lector y el escritor. Lo que te voy a contar, por si acaso, es posible, es creíble, es real. Si tú te convences de esto, bacán, el cuento funciona. Bien, esa es como primera característica. Como segunda característica o como segunda parte vamos a ver lo que es la estructura aristotélica, es decir, el formato del cuento. ¿Recuerdan lo que vimos acá? La estructura del cuento es una estructura sencilla, inicio, nudo, desenlace. Y esto es una estructura que se llama estructura aristotélica. Bien, profesor, ¿vamos a hablar de filosofía? No, solamente menciono a la persona que se dio cuenta de esa estructura, que fue Aristóteles, ¿no? En su momento él se dio cuenta de que pues toda historia del mundo tenía esta estructura, un inicio, un nudo y un desenlace en tres actos, planteamiento, desarrollo o desenlace, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Vamos a ver la característica de cada uno de ellos rápidamente y después pasamos a las técnicas, ¿bien? Por ejemplo, miren, vamos a ver, ¿en qué consiste el inicio? El planteamiento o introducción, como quieran llamarlo. Es la parte inicial de la historia, al inicio de la historia, ¿verdad? Donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. Ah, miren, clave, ¿ah? Se presentan todos los personajes y sus propósitos, sus funciones. En la introducción se sientan las bases para que el nudo tenga sentido. Ah, interesante. Acá voy a presentar la historia. En la introducción voy a presentar la historia y a los personajes que van a aparecer en mi historia. Por otro lado, está también la segunda parte, que es el desarrollo, nudo o medio, bien, como quieran llamarlo. En esta segunda parte sucede lo siguiente. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. ¿Recuerdan lo que les mencioné hace un momento? Se debe resolver un problema, debe haber un conflicto que debemos resolver. Ajá, acá aparece pues. Se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes. Esta es la parte más larga del cuento, ¿bien? Entre comillas. Y acá se presenta el problema y también se busca resolver este problema. Ahora, que tenga solución o no tenga solución, eso aparece después. ¿Dónde aparece? Aparece en el desenlace, final o fin de la historia, en la tercera parte. Es la parte donde se suele dar el clímax o la solución al problema, donde finaliza la narración. Ojo, ojo, por si acaso acá se da solución. Ahora, que la solución funcione o no funcione es otra cosa, porque recuerden, ¿no? Que las historias, no todas las historias tienen un final feliz, bonito. También hay historias que tienen un final triste o trágico. ¿Por qué? Porque el problema no se ha solucionado. Eso pasa, es normal. Bien. Pero esa estructura es necesaria que la mencione para que tengan una noción general de lo que es la historia, ¿no? Los relatos.
Ahora miren, por ejemplo, ¿cómo se construye el relato? Estoy haciendo esto rápidamente porque quiero centrarme más adelante a las técnicas que van a estimular su imaginación. Por eso esto lo menciono rápidamente, ¿ya? Es importante, pero hay que mencionarlo rápido, ¿bien? Entonces, ¿cómo construimos el relato? En primer lugar, debemos tener un protagonista, ¿bien? Y este protagonista tiene ciertas características muy importantes. En primer lugar, tiene un deseo. Si el protagonista no tiene un deseo, no va a hacer nada. Si el protagonista no tiene un objetivo, no se va a mover. Por el hecho de que tenga un deseo, un objetivo, una necesidad muy fuerte, eso significa que este protagonista va a estar obligado a hacer acciones. ¿Para qué? Para alcanzar ese deseo, por si acaso, ¿bien? Si tu protagonista no tiene deseo, un objeto, no va a hacer nada. Por ejemplo, voy a crear un personaje, un ratoncito valiente, que tiene que cuidar el agua del bosque. Mi protagonista es el ratón. Y su objeto de deseo, su meta, su deseo es cuidar el agua. Y para hacerlo, ¿qué va a hacer? Va a realizar acciones. Bien, ahí está su objeto de deseo. El objeto de deseo lo va a obligar a hacer acciones, que es la segunda característica, ¿no? Objeto de deseo. Que puede ser dinero para la familia, puede ser éxitos, salvar a la princesa, cuidar el agua del bosque, puede ser un montón de cosas, ¿bien? No necesariamente tiene que salvar al mundo, a los Avengers, pueden ser cosas pequeñas, como por ejemplo, de repente mi personaje va a ser el pollito, perdón, el ratoncito valiente, o va a ser de repente el niño, un niño de una institución del barrio, que se ha dado cuenta que su vecino lava el auto con la manguera y desperdicia el agua. Y su objetivo va a ser convencer, hacer entrar en razón a su vecino para que no gaste el agua. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que ese es el objeto de deseo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué acciones va a realizar para convencer a su vecino? Ahí está apareciendo la historia. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? La tercera característica o el tercer requisito para construir nuestro relato va a ser las fuerzas antagónicas. Es decir, el villano, es decir, las fuerzas antagónicas, es decir, los obstáculos. No siempre son personas, también son hechos, acciones, elementos en general que impiden al héroe alcanzar su deseo, ¿verdad? Entonces, yo tengo un ratoncito valiente que tiene que cuidar el agua del bosque, su objeto de deseo. Va a hacer acciones para alcanzar este objeto de deseo. Y al mismo tiempo va a haber obstáculos que le va a impedir alcanzar su objeto de deseo. Por ejemplo, una empresa minera que se quiere apropiar del bosque va a ser un obstáculo y tiene que vencer a ese obstáculo. Por ejemplo, ¿cómo convenzo a mi vecino? Pero ¿cuál va a ser el obstáculo para poder convencer a mi vecino de que mi vecino es una persona muy terca? De repente, ¿no? Ahí tenemos los obstáculos que van a impedir que yo alcance que el protagonista alcance el deseo, su objeto de deseo, ¿verdad? Otra característica, otro elemento para construir el relato va a ser la motivación. Si el protagonista no está motivado, como les decía al inicio, no se va a mover. Si a mi protagonista no le interesa cuidar el agua, no se va a mover. Si a mi protagonista no le interesa convencer al vecino para que cuide el agua, no se va a mover. No está motivado. Tiene que estar motivado para que haga acciones para alcanzar su objeto de deseo. Finalmente, otro elemento va a ser la urgencia. Si no es tan urgente lo que está haciendo mi protagonista, lo que está buscando mi protagonista, tampoco se va a mover. Ojo, tampoco se va a mover. O es más, si no es tan urgente, entonces, o es urgente y no está motivado, va a permitir que los obstáculos lo venzan, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todos estos elementos para realizar nuestro relato, por si acaso. Uy. Y ahora, miren, antes de pasar a las técnicas milenarias para poder realizar nuestro cuento, voy a darles unos consejos generales, bien, generales, que son precisos para realizar los cuentos. En primer lugar, disfruta. La literatura no es depresión. La literatura no es sinónimo de tristeza, de aburrimiento, por si acaso. La literatura es diversión. Busca divertirte con lo que estás haciendo. Juega,
con tu relato. ¿Bien? Es importante esto, porque no tiene que ser algo tedioso, pues, ¿no? Hay que divertirse, y cuando uno está divertido, está estimulado y quiere hacer más, siempre quiere hacer más. En cambio, si estás aburrido, no lo vas a hacer. Y si lo haces, lo vas a hacer mal. Bien, en primer lugar, disfruta esta actividad. Bien. En segundo lugar, cuando empecemos a escribir, no invitemos al corrector, a esa personita que aparece en nuestra cabecita y que nos obliga a corregir lo que estamos haciendo. Todavía no. Cuando estemos empezando a escribir, a acumular información, no invitemos al corrector. Todavía no. Deja que fluya toda la información. Después corregiremos. ¿Ya? Como tercer punto, recién cuando tengas un bagaje de información, una cantidad de datos ya importantes, tengas varias hojitas escritas, ya recién comienza a invitar al corrector, pero para que te ayude a pulir una que otra cosita, tampoco lo dejes entrar plenamente, ¿no? Sino que te ayude a corregir una que otra cosita. Ah, mira, esta información que he escrito ya no me gusta mucho, lo voy a eliminar, ¿no? Esta información me parece interesante, pero puede ser mejor, le voy a dar otro toque también, ¿no? Ahí poco a poco va entrando el corrector, pero poco a poco, ¿bien? En cuarto lugar, tengo que decir que la actividad de la escritura, la literatura, es también una actividad disciplinaria, ¿bien? Si no tienes disciplina contigo mismo, no lo vas a hacer bien. Haz de esto una rutina, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando haces una rutina, un hábito, con el tiempo esto se va a generar en un hábito inherente en ti. Por ejemplo, vamos a escribir como reto, vamos a escribir todos los días a las 11 de la mañana durante una hora. De lunes a sábado vamos a escribir una hora, de 11 a 12 del día. ¿Ya? Todos los días vamos a hacer eso, que sea una rutina. ¿Bien? Te vas a sentar al frente del escritorio con una hoja en blanco y un lapicero y vas a escribir de lunes a sábado de 11 a 12 para que se haga una rutina. Los domingos no, los domingos son día del Señor, ese día hay que descansar, ¿ya? Para que no nos aburramos tampoco tanto. ¿Bien? ¿Qué les parece? Solamente los domingos vamos a descansar. Quinto punto. Si quieres escribir, escribe. Profesor, se ha equivocado porque en la anterior me dice que tiene que ser una rutina, todos los días escribir, y en el quinto lugar me dice que no escriba nada. Ah, no es tan contradictorio, ¿eh? Va de la mano, se complementan. No te obligues no te hagas sufrir por escribir, porque hay veces en donde va a aparecer el fenómeno de la hoja en blanco. Y no tiene nada de malo que tengas la hoja en blanco, por si acaso, ¿eh? No tiene nada de malo. Recordemos la rutina. Me voy a sentar en mi escritorio a escribir de 11 a 12 todos los días, de lunes a sábado. Pero llegó el martes, me senté en mi escritorio a las 11 de la mañana y no me sale nada. No te preocupes, pero quédate sentado ahí, porque de repente sale algo. Quédate ahí, es tu momento de escribir. Bien, eso es importante. Chicos, una cosita, un pequeño paréntesis. No se olviden de mantener los micrófonos y las cámaras apagadas, ¿bien? Ya después vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿ok? Entonces, ya tienes una rutina bacán y un día cualquiera te sientas en tu escritorio, sigues escribiendo y no te sale nada, no hay problema, no pasa nada, pero quédate ahí sentado, porque de repente aparece algo, por mínimo que sea, y vuelvas a escribir. Y si no aparece nada, no pasa nada, no hay problema. Mañana aparecerá, ¿ok? Rutina, y si deseas, si no sale nada, no te preocupes, ¿ok? Sexto punto, lee todo lo que puedas, esto también es clave. ¿A qué nos referimos con esto? Es importante conocer a otros escritores, conocer otros estilos, lee todo lo que puedas, aliméntate, nútrete de otros escritores, de otros cuentos, ¿bien? Aprende de los mejores, porque si son los mejores es por algo, estúdialos, imítalos, porque a partir de esa imitación va a aparecer tu estilo, ¿bien? No aparece un día para el otro, toma tiempo, pero hay que alimentarnos siempre. Lee mucho, lee todo lo que puedas, ¿ok? También el punto 7 dice, solo una palabra, no dos. No hay que ser tan floreros. Eso se refiere básicamente a eso, ¿no? No hay que ser tan floreros al momento de escribir, por si acaso, ¿ok?
hay que escribir con pocas palabras una cosa. Por ejemplo, puedo decir, el protagonista, mi buen amigo Manuel, comenzó a caminar con una cojera debido a un accidente que tuvo un día anterior dirigiéndose hacia la cocina. Muchas palabras. Se escribe poco. Manuel se dirigía hacia la cocina a través de una cojera. Después explicarás por qué tiene la cojera. Ahorita todavía no. Después. Deja el misterio para más adelante, ¿bien? Mantén el misterio. 8. Tienes el derecho a escribir tonterías. Ojo, no todos los grandes escritores escribieron cosas interesantes siempre. No siempre Mario Vargas Llosa ha escrito cosas interesantes. También se ha equivocado. Ha escrito cosas que a veces no vale la pena leer, por si acaso, ¿eh? O sea, si los más grandes se han equivocado, ¿por qué tú no? ¿Bien? ¿Por qué tú no? No tienes derecho a escribir siempre cosas maravillosas, pero mantente siempre escribiendo para que sea una rutina, un hábito para ti. Y archiva todo ello que tengas. Muy aparte de que sea bueno o malo, simplemente archívalo, guárdalo, porque más adelante aquello que no te servía te va a ayudar. Recuerden, ¿no? El estiércol, el abono, al fin y al cabo, sirve para dar vida, para alimentar otras cosas. Lo que no te salió bien hoy, de repente más adelante te ayude para algo. Bien, simplemente archiva aquello que estás escribiendo. Muy aparte de que sea bueno o malo, ¿ok? Guárdalo por si acaso. Finalmente, como punto número 9, no te rindas. Eso es lo único que te voy a decir, no te rindas. Mantente siempre escribiendo. Ejercítate en esta actividad, que sea un hábito. Manténlo siempre despierto, activo en ti. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a pasar a unas técnicas. Quiero enseñarles unas técnicas que estoy seguro les va a servir para escribir, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hora es allá? Ahorita voy a compartir con ustedes el material. La ronda de preguntas lo vamos a dejar para el final, no se preocupen, ¿ya? Ahorita todavía no. Bien, entonces miren, voy a enseñarles unas técnicas para estimular la imaginación, ¿ok? Esto, no se imaginan, esto es el boom. Esto les va a servir a ustedes para poder estimular la imaginación. Porque es cierto, a veces quiero escribir, pero no me sale nada, ¿no? Estas técnicas les va a ayudar a ustedes a poder sacar todo aquello que tenías en la cabeza y que no sabías que tenías, ¿no? Por ejemplo, la primera técnica dice lo siguiente: dale la vuelta a los cuentos clásicos, cambia el rol de los personajes. ¿Y esto en qué consiste? En lo siguiente. Por ejemplo, todos sabemos la historia de la Caperucita Roja, ¿verdad? ¿Y en qué consiste la historia de la Caperucita Roja? En donde hay una Caperucita Roja que quiere visitar a su abuela, y tiene que cruzar el bosque. Bien. Pero llega el lobo y la ataca y se la come, y el lobo va a buscar a la abuela y también se la come, y al final el lobo es el malo de la película. Y el leñador, la Caperucita y la abuela son las buenas, son las víctimas, ¿no? Y el lobo pierde, ¿no? Pero dicen esta técnica que puedo cambiar esto. ¿Por qué el lobo tiene que ser el malo? ¿Y si es el bueno? ¿Mm? Y si en realidad el lobo lo que está buscando es proteger el bosque de las grandes empresas, de aquellas personas que se quieren aprovechar o quieren hacer un uso indebido del agua, del bosque. De repente la Caperucita, la abuela y el leñador son personas, son los villanos de mi historia. ¿Ah? Y el lobo feroz en realidad es feroz porque quiere cuidar al bosque. Ah, miren, ¿se dan cuenta cómo estoy cambiando la historia? ¿Cómo estoy cambiando el rol de los personajes? Lo mismo con el ejemplo de Hansel y Gretel. Todos sabemos la historia de Hansel y Gretel, ¿verdad? Son dos hermanitos que se perdieron en el bosque, ¿verdad? Y que encontraron una casa hecha de dulces, que la habitaba una anciana que en realidad era una bruja, que esa bruja se quería aprovechar de ellos, convertirlos en caramelos, en dulces para comérselo después. ¿Y por qué mejor no lo hacemos al revés? Vamos a cambiar los roles. En realidad Hansel y Gretel no son niños, son personas que se quieren también aprovechar del bosque y se quieren adueñar de esas grandes hectáreas. Y la ancianita es la única que defiende el bosque, ¿no? Ahí como estoy cambiando los roles de los personajes para mi conveniencia, para mis propias necesidades, por ejemplo, ¿no? Aquí, esto es válido, no tiene nada de malo, no estoy plagiando porque la historia original la estoy cambiando, le estoy dando otra forma. Además, les voy a enseñar otras técnicas más que pueden combinar con esto
para ir cambiando la historia original, ¿no? Para ir alimentando la historia. Por ejemplo, crea asociaciones ilógicas. Esta es otra técnica que les va a servir a ustedes para crear una historia. Crea asociaciones ilógicas. Más raras, más divertidas. Inventa un personaje y mételo en tu cuento. Por ejemplo, un ratón. Y lo voy a asociar con una armadura de caballero. No tiene sentido, pero es interesante. Es hasta divertido. Y le voy a dar una espada. Y le voy a dar un escudo, todo de su tamaño. Una mini armadura, un mini escudo y una mini espada. Porque los ratones son pequeños. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo estoy asociando una cosa con la otra y no tiene nada que ver, pero es muy raro y muy divertido? También puede ser el personaje del pollo karateca. ¿Qué tiene que ver un pollo con las artes marciales? No tiene ningún sentido. Por eso es divertido, por eso es interesante, ¿verdad? Voy a crear estos personajes y los voy a meter en un cuento, ¿bien? En una historia que voy a crear. Ya tenemos una historia con esto de acá, ¿no? De repente mis personajes van a ayudar, el ratoncito lo va a ayudar al lobo a cuidar el bosque, de repente, o el pollo karateca va a ayudar a la anciana a cuidar también el bosque, ¿no? Estoy metiéndolos en historia que ya estoy creando. Mira, qué interesante. Otra técnica milenaria que estoy seguro te va a gustar. Un segundo. Ya. Escoge un personaje y conviértelo en un objeto. Usa un vocabulario inventado. Ya tenemos un personaje, ¿no? En este caso la botella va a ser como un personaje, que es la botella de plástico, por si acaso. Ajá. La botella de plástico va a ser un personaje, que es un personaje de repente malévolo, un villano, que se está adueñando de todas las playas, ¿no? Y inclusive las personas lo queman la botella, ¿no? Y lo estoy convirtiendo en un objeto. Queman las botellas y están contaminando todo el agua, ¿no? El ambiente en general, ¿cierto? Y ahora también voy a crear un vocabulario. Esto que ven acá. Un piano en el agua y lo están tocando en el agua. ¿Por qué? Porque este piano se llama H2 órgano. H2 órgano. El órgano, H2, el agua. Una sola palabra, H2 órgano. Y este piano no es un piano cualquiera. ¿Saben por qué? Porque este piano, cada vez que lo tocamos, va a purificar el agua contaminada. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo estoy combinando todas las técnicas hasta llegar aquí? Bien. Es más, vamos a seguir con la historia. De repente voy a decir que mi villano va a ser el pollo karateca. El pollo karateca se quiere adueñar, se quiere apropiar de este piano. Quiere ser el único que lo utilice para sus propias conveniencias, para sus propias necesidades. Hasta que aparece la figura del ratoncito valiente que tiene que proteger al piano. Ah, mira, tiene que proteger al piano para que no se lo adueñe el pollo karateca. Miren cómo estoy creando ya la historia. Estoy creando el objeto de deseo, las funciones de los personajes. Están motivados. Hay urgencia. Hay todos los elementos que les mencioné en la teoría, ¿recuerdan? Miren cómo funciona todo. Calza a la perfección. ¿Ven cómo estas técnicas nos ayudan a ustedes? Miren, por ejemplo, otras técnicas más. Crea máquinas imposibles. Mezcla personajes con los mismos roles. Ah, mira. Ahí hay un molino de viento. ¿Y ustedes saben para qué sirven los molinos de viento? Cuando un molino se mueve por el viento, estas hélices van a mover dentro del molino una máquina que va a triturar el maíz. Para eso sirven los molinos. Pero en este caso, en mi historia que estoy creando, voy a darle otra función al molino de viento. Voy a crear una máquina imposible con mi molino de viento. ¿Qué va a hacer mi molino de viento? Cada vez que comience a funcionar el molino de viento, el molino va a crear, este artefacto va a crear nubes llenas de agua y cuando se mueva el molino las va a empujar hacia lugares donde no hay agua. Interesante, ¿verdad? Una máquina imposible.
También dice que hay que mezclar personajes de cuentos con los mismos roles. Ah, por ejemplo, la historia de los tres chanchitos. Los tres chanchitos, ustedes saben, querían crear una casa cada uno para vivir tranquilo y en paz, hasta que aparece la figura del lobo feroz, que comienza a destruir una casa tras otra hasta llegar a la última, que estaba hecho de concreto y no la puede vencer. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tengo mi molino de viento que se encuentra en el medio del bosque para crear nubes de agua para los más necesitados. Y vamos a utilizar a los tres chanchitos para que creen muros. En vez de casas van a crear muros que va a proteger al molino de viento. Tres muros, uno para cada chanchito. Y aparece la figura del lobo feroz que se quiere apropiar, que se quiere adueñar del molino de viento y tiene que destruir los muros para llegar al molino de viento. ¿Se les parece una historia muy parecida al Ataque a los Titanes de repente, no? Este anime muy famoso, ¿no? Que está ahorita de moda. Ahí estoy mezclando todo, estoy utilizando todas las herramientas que conozco, ¿bien? Entonces el lobo va a destruir el primer muro, porque es el más sencillo, está hecho de pluma. El segundo muro también lo va a destruir porque es de madera, pero el tercer muro no lo va a destruir. ¿Por qué? Porque está hecha de concreto, de ladrillo, no puede destruirlo. Es mucho para para el lobo feroz. ¿Ven? Se dan cuenta cómo todos los elementos que hemos estado creando hasta ahora los puedo mezclar en una misma historia y funciona. Lo interesante de todo esto es que funciona. Es creíble. Recuerdan en la primera propiedad, la verosimilitud. Puedo convencer a los lectores de que esto de verdad está sucediendo, ¿verdad? Miren, y eso también es un pequeño juego. Por ejemplo, de un dado. Todos sabemos lo que es un dado, ¿verdad? Pueden fabricar un dado grande de papel. Ya, ahorita, ajá. Ahorita vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Qué hora es? Ah, ya, no, un poco más y empezamos a la ronda de preguntas. Esta técnica más y empezamos a la ronda de preguntas. ¿Bien? No se preocupen. Acabo con esto y pasamos a la ronda. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a crear un dado de papel grande, no como este más grande, sino. Y en cada imagen, este es un juego que lo tienen jugar con sus papás, ¿ya? Y en cada lado voy a colocar una imagen. Digan a sus papás que coloquen una imagen en cada lado del dado. Bien, y cada vez que lance el dado, va a aparecer una imagen, ¿verdad? Hacia adelante. Digamos que en la primera imagen aparece un elefante, ¿no? Y ustedes saben que los elefantes tienen una trompa que utilizan para bañarse con agua, ¿no? Pero en este caso mi elefante va a tener una trompa para dar de beber o para cuidar el agua y darle un uso más correcto a las plantas. Voy a agarrar, ya aparece un personaje. Voy a agarrar mi dado y voy a lanzar nuevamente el dado y va a aparecer otra imagen que puso mi papá. Va a ser la del pollo karateca, del villano de la película, que se quiere adueñar del elefante para sus propias conveniencias, para sus propias necesidades. No lo quiere compartir con nadie. Ah, miren, ya pasó, ya apareció el objeto de deseo y el antagonista. Vamos a crear al protagonista. Y aparece otro lado del dado, ¿no? En donde aparece el ratoncito valiente, que tiene que proteger al elefante del villano pollo karateca. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ya tengo un objeto de deseo, el elefante. Y mi protagonista, el ratoncito valiente, que tiene que proteger al elefante. Y tengo un villano, un obstáculo, el pollo karateca. El pollo karateca no va a permitir de que yo proteja al elefante. ¿Cuál será el final? Ustedes creen el final, ¿qué les parece? ¿Bien? Entonces, miren, tengo entendido que quieren hacer preguntas. De repente podemos pasar ya a la ronda de preguntas ahorita, que quedan 15 minutos, ¿bien? Y si sobrara un poco de tiempo, pasaríamos a otras técnicas más. ¿Qué les parece? No sé cómo hacemos las preguntas. Me parece por el medio del chat. ¿Sí? Vamos a ver. O de repente Roxana tiene ahí preguntas que les han pasado. A ver. No, a ver. Profesora Erika Becerra, a ver, de repente Ok. desea realizar alguna pregunta Sí, en coordinación con sus disculpa. alumnos de 5 años. Sí, chicos, disculpen, para mantener el orden de las preguntas, Levanten. vamos a levantar la mano azul, ¿ya? La mano azul que está debajo de ustedes. Denle clic en la mano azul para que aparezca en la pantalla y poder darles la palabra, ¿ok? Para mantener el orden solamente.
En este caso, como son niños de jardín de inicial, de repente las mamás tienen alguna consulta, como ellas están al cuidado de los niños, los papás de repente quieren hacer alguna pregunta, pueden alzar la manito para poder activar su cámara y su audio y que puedan realizar su pregunta. Ahí está, Cintia levantó la mano. Cintia, voy a activar tu micro. Uy, ¿dónde está Cintia? Desapareció Cintia. Aquí está. Voy a activar tu micro, Cintia. O si no, préndelo tú, Cintia, tu micro. Dile a tu mamá que te ayude para prender el micro y haz tu pregunta. A ver. No lo puedo hacer de acá. No me sale la... ahí está. A ver, Cintia, trata de prender tu micro. O si deseas, escribe la pregunta en el chat. Ahí está, me parece que ya está. Ahí está Cintia. ¿Cuál sería la pregunta? De repente la mamá puede hacer la pregunta por su hija. A ver, no se escucha nada todavía. Si tienen algún problema con sus micros, chicos, no se preocupen, hagan las preguntas a través del chat y yo las leo por ustedes y las respondo. ¿Qué les parece también? Es otra opción. Bien, ahí está. Brian, prende tu micro. A ver, préndelo tú tu micro y haz tu pregunta. A ver, Brian. Ahí está, Brian. Ahí está, Brian. No se te escuchó bien, Brian. Se te escucha entrecortado. Si no, si tienes problemas con el micro, no te olvides, no te preocupes, puedes escribir la pregunta por el chat y yo la respondo. O si puedes prenderlo, sería genial. A ver. Brian, activa tu micro. A ver, Brian, activa tu micro. Ahí estamos. Después le doy el pase a Erika, ¿ya? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cuál es tu duda, Brian? Mi nombre es Brian Yulín Arteaga Silva. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Y cuál es tu pregunta? Se apagó tu micro, ¿ah? Préndelo para que hagas tu pregunta. Ahí está. A ver. Ahí, prende tu micro. Prende el micro. ¿Puedes repetir la pregunta? Allá, ¿cuál es tu duda? Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que no has entendido para explicarlo nuevamente, yo con gusto lo explico. No te preocupes. ¿Cuál es tu duda o tu pregunta? O si no, si deseas, anda pensando más o menos cuál es tu pregunta, ¿bien? Y mientras tanto le doy el pase a tu amiga Erika y después de Erika tú me haces tu pregunta. ¿Qué te parece? ¿Ya? Erika, Profesor, ella es la profesora Erika, a cargo de los alumnos del colegio 481, ¿no? De repente ella nos va a hacer unas preguntas como profesora, ¿no? Y a cargo de los niños. A ver. Profesora, Erika, hola, ¿alguna pregunta? Sí, Erika, prende tu micro para escucharte. Ahí está. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, coordinadores de SUNAS. Bueno, primero agradecerles por el taller que están ofreciendo a mis niños. Y bueno, la consulta que me hacen algunos niños acá por interno, me dicen, ¿podemos crear cualquier tipo de personaje? No hay límites, eso es lo que me preguntan y quieren que usted le responda. Claro que sí. Las técnicas que les he mostrado ahorita te permite hacer eso, ¿no? Crear cualquier tipo de personaje, ¿no? Recuerden que más raro el personaje, más divertido, más atrayente, ¿verdad? Eso es importante, claro. Sean muy originales al momento de crear sus personajes, chicos. Eso sí, una recomendación. A ver, otra preguntita por ahí. Erika, sí. Prende tu micro de nuevo. Sí. Acá
una de las niñas le va a hacer una pregunta. A ver. ¿Mi personaje puede tener poderes también en el cuento? Claro, claro que sí, ¿no? Recordemos que nuestro horizonte, nuestro objetivo es el cuidado y el ahorro del agua. De repente el personaje que tú vas a crear tiene el poder de limpiar el agua, de repente tiene el poder de trasladar el agua a los lugares donde más lo necesitan, ¿no? O tiene el poder de convencer a las personas que malgastan el agua de que tomen conciencia de que lo que están haciendo está mal, ¿no? Sí, tú, depende de ti qué poderes te gustaría darle a tu personaje, ¿no? Muy bien. Brian, ahora sí, me parece que tiene una pregunta, Brian. Vamos a ver. Prende tu micro, Brian, y te escucho. Ya. Mi personaje. Yo puedo decidir qué puedo poner. Mi personaje será. A ver. Ah, sí, miren, esa es la última participación porque hay una clase en espera. No sé si tienes alguna preguntita, Brian. O si no, puedo pasar. Nos quedan unos minutitos, ¿no? Me parece que hay más preguntas. Roxana. Profesor, Ahí está mi Brian. duda es el personaje que yo puedo escoger. Perdón, Brian, ¿cuál es tu duda? Si él puede escoger a su personaje que él desee. Claro. Claro que sí, tú lo puedes escoger. Tú decides qué características va a tener tu personaje. La decisión la tomas tú como autor. Bien, como tú eres la persona que está creando la historia, solamente tú puedes decidir qué características va a tener y qué funciones va a hacer. Bien, eso es importante, ¿verdad? Muy bien, esa sería la última pregunta, me parece, ¿no? Sí, creo que ya es la última pregunta. Ya no hay preguntas por parte de los niños. No sé, profesor, sus palabras de repente de despedida o... Sí, bueno, más que nada agradecerles la oportunidad, chicos. De verdad que me he divertido mucho con ustedes. Ha sido muy bonito todo esto, lo que estamos haciendo. Y también quisiera invitar de repente a sus hermanos mayores, a los profesores que están ahí escuchándome quizás, o a los papás, ¿no? ¿Por qué? Porque en verano yo voy a dictar un pequeño taller de 6 sesiones, un taller de escritura creativa. Lo que hicimos ahora, pero en 6 sesiones, mucho más técnicas, un poco más de teoría, muchas cositas muy interesantes sobre escritura creativa, ¿bien? Durante 6 sesiones, 6 semanas, ¿bien? 6 clases de escritura creativa, ¿bien? Ahí tienen mis redes sociales por si quieren comunicarse conmigo y separar una vacante desde ahora, ¿bien? Porque solamente los grupos van a estar conformados por 5 personas. Cada grupo va a estar conformado máximo por 5 personas, ¿bien? Así que si alguno de ustedes tiene un interés en este curso que voy a dictar, este taller de escritura creativa, me escribe y con gusto conversamos, ¿bien? Eso sería todo. Y nuevamente agradecer la oportunidad a Sunaz y a ustedes, chicos, por haberme escuchado, por haber tenido la paciencia de haberme escuchado. Muchas gracias, muchachos. Y nos vemos en otra oportunidad. Ya. Muchísimas gracias, profesor, por su colaboración, haber participado en este taller, ¿no? De cuentos. Gracias a las profesoras por haber sumado esfuerzo para poder llevar a cabo este taller, a los alumnos, a las mamis y papis por darse ese tiempo para poder haber escuchado este cuento, ¿no? También les invitamos a la premiación del 7º concurso de buenas prácticas de ahorro de agua potable, que se realizará mediante el Facebook, YouTube, en la página de SUNAS, a partir de las 5 de la tarde. Por favor, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias con todos. Gracias, profesor. Hasta otra oportunidad. Gracias. Nos vemos.